Nvidia, sin duda alguna, de las empresas que más han disfrutado de este rally tecnológico. Vamos a ver la valoración de Graham, se espera un crecimiento del 46% y aún así el valor intrínseco no sería mucho mayor que $80 por acción. Vemos que estamos estimando un crecimiento del 46% para los próximos 5 años y seguidamente lo bajo a un 40% de media. Aún así han estado en un 66%, con lo cual podríamos argumentar que estamos siendo conservadores. La posición de caja es espectacular, la deuda no preocupa y esto nos está dando un valor intrínseco de casi $200 por acción. En cuanto a los múltiplos, la estoy comparando con AMD, Qualcomm, ASML y TSM. Nvidia es completamente superior a su competencia, líder en retornos, líder en márgenes. Como ya sabéis, Nvidia nunca ha aumentado su dividendo, con lo cual la tasa de crecimiento la pongo en un 0% y la tasa de descuento que estoy utilizando es un 8,5%. Podríamos argumentar que es una empresa muy cíclica, pero también creo que es una empresa que ha demostrado que ha llegado a ser predecible, con lo cual vamos a dejar 8,5%, quizás me equivoco. Mirando la rentabilidad de los últimos 10 años, en el 2014, 2015 y 2016 parecía una muy buena oportunidad de compra, teniendo en cuenta que después la rentabilidad del dividendo se ha convertido en nula y de hecho completamente irrelevante, ya que, como hemos visto antes, llevan años sin aumentarla. Si durante los próximos 5 años esperamos un crecimiento del beneficio por acción del 46%, el retorno esperado es de un 133%, es decir, Nvidia aún se podría multiplicar por 2 y el PI que le ha asignado es un 25%. Sí que es verdad que históricamente ha estado en torno a 40. El ROIC es espectacular. El ROE ya le hemos comentado antes que está súper bien también, pero creo que el múltiplo del PI definitivamente se va a reducir en el futuro. Si por lo contrario durante los 10 próximos años el beneficio por acción crece a un ritmo del 20% con un múltiplo bastante más pequeño, seguimos viendo un retorno bastante positivo. Sea cual sea el caso, de media el CAGR parece estar en torno al 10%. Históricamente el price to earnings de Nvidia ha estado en torno a 40, actualmente está en 58, un 146% por encima. Si las cosas vuelven a la media, podríamos ver un crash del 50% en Nvidia. Mirando el book value contra el market value, nuevamente vemos que el book value ha crecido a un ritmo muy bueno, 22%, pero es que el market value ha crecido 3 veces más rápido, con lo cual vemos algo de incoherencia y si el mercado vuelve a valorar Nvidia como la solía valorar, podríamos ver un crash bastante mayor. Reputación está ahí, economías de escala también, el gobierno la está protegiendo, obviamente todo el mundo quiere ser el primero en la guerra de los chips, en la guerra IA, con lo cual Estados Unidos le está dando muchísima importancia al sector de los semiconductores. Low cost provider, no realmente. High switching cost, depende. Creo que para los gamers definitivamente es complicado cambiarse de Nvidia a otra gráfica, pero gracias a los grandes avances, quién sabe. Network Effect, sí, definitivamente lo tienen y 100% han creado un very strong brand name. Mis proyecciones podrían indicar un precio por acción de $140. Si le hacemos caso a Wall Street, podríamos ver a Nvidia multiplicarse $237 por acción. Y si las cosas se tuercen, si el mercado vuelve a valorar a Nvidia como la solía valorar, sea una recesión, tranquilamente podríamos ver nuevamente $35 por acción para Nvidia. En definitiva, un promedio de 109 como valor intrínseco. Si queréis más análisis de empresas, dejádmelo en los comentarios. Si queréis ver cómo yo calculo mi valor intrínseco, os dejo este vídeo por aquí, y si queréis aprender a invertir en bolsa desde cero, os dejo este otro.